Los peruanos van a votar, corrijo, vamos a votar, yo voy a ir a votar, no puedo ser neutral, pasado mañana domingo. No puedo ser neutral porque están en juego las libertades, ¿no? Y el candidato favorito para ganar las elecciones, muy a mi pesar, estoy angustiado, es Pedro Castillo, y es un candidato consistentemente chavista, es de extrema izquierda, de izquierda recalcitrante. Es un candidato chavista. Él lo niega o lo disimula, o un día dice sí y otro día dice no, pero créanme, es chavista. Su partido lo es, su plan de gobierno lo es, su jefe ideológico lo es. Son chavistas, por lo menos chavistas, ¿ah? Y por lo más aliados de los terroristas peruanos. Bueno, de manera que es interesante este trabajo, no lo he hecho yo, pero lo ha hecho algún editor perspicaz, ¿no? De comparar lo que decía Chávez con lo que dice ahora Castillo en el Perú. Es exactamente el mismo guión, es exactamente el mismo modelo de embuste, de camuflaje, de sugerir que uno es un demócrata, un moderado, un humanista y esconder sus verdaderos colores. Veamos. Una nueva constitución. Como el cambio de esta constitución. Camino que el camino de la Asamblea Constituyente es a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Es llamar a una consulta popular, a un referéndum popular. Convocaremos a un referéndum nacional. Es llamar a un proceso constituyente. Para instalar una Asamblea Nacional Constituyente. Y vamos a nacionalizar. Tenemos que nacionalizarla. Se vean ahí. Yo no soy comunista, yo no voy a meterle mentira, no, yo no soy comunista. Y hemos aclarado que no somos comunistas. Y cada día se van bajando los telones esos que han querido lanzarnos de socialistas, de enemigos de la empresa privada, ¿no? Y no estamos acá en contra tampoco de la empresa privada. Idéntico, ¿no? Idéntico. El eco de Chávez, Espadón difunto, lo recoge como un altavoz Castillo, el candidato de la extrema izquierda chavista en el Perú. Y así como Chávez decía a Jorge Ramos de Univisión y a mí, entonces de CBS Telenoticias, que no aspiraba a permanecer mucho tiempo en el poder, que su escenario ideal era cumplir solo un mandato y luego retirarse humildemente a su casa, así también repite Pedro Castillo el mismo guión chavista. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo. O sea, esta no es una estrategia para quedarse en el poder a lo largo del tiempo, como ha sucedido con otros gobiernos de izquierda, como acá nomás en Bolivia. No, con Julián. El Estado debe ser propietario de sectores estratégicos. Para recuperar los recursos estratégicos. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales. Bienvenido a la empresa privada y bienvenido a la empresa transnacional. Pueblos deben darse sus gobiernos o deben hacer sus propias historias. Este lápiz que significa que vamos a escribir una nueva historia con el mismo pueblo. Claro, claro. Él es el pueblo, ¿no? No la va a escribir el pueblo, la va a escribir él en nombre del pueblo. ¿Ah? Bueno. Y luego Chávez, también el año 98, ¿cuánto tiempo ha pasado, no? Chávez decía en las entrevistas que concedía como candidato que había que acabar con el modelo neoliberal. Lo mismo dice ahora su discípulo aventajado, el del sombrero de ala ancha, Castillo en el Perú. Tenemos que seguir siendo subversivos del orden neoliberal. Problema social, producto de la implementación de este modelo neoliberal. Marxista no soy. ¿Usted es marxista? ¿No? No es marxista. Progresista. ¿En qué se basa esa corriente de izquierda? ¿Progresista? Reconoceré siempre al pueblo como mi jefe. Yo me cuadro ante el pueblo. Yo haré lo que ustedes digan. Cuando una persona nace del pueblo, tiene que asumir lo que el pueblo manda. Todo demasiado parecido, sospechosamente parecido. Dicho sea de paso, el señor Pedro Castillo, que seguro va a ganar en un par de días, y por eso yo tengo que ir a votar para tratar de impedírselo, no es progresista. Está en contra del aborto,
está en contra de las minorías sexuales, está en contra del matrimonio igualitario, dice que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es peor que la eutanasia. Está en contra de que las mujeres sean independientes, libres, exitosas. Dice que deberían ir a ordeñar vacas al campo, a sacar leche. No me digan que es progresista Pedro Castillo, por el amor de Dios. Es el típico comunista ortodoxo de hace medio siglo, de las cavernas, que cree que hay que llevar al campo a los homosexuales, a los burgueses, a reformarlos, a adecentarlos, a rehabilitarlos. Y luego, así como Chávez, ya sentadito en el poder, ya un poco más firme, un poquito más mandón, decía toda clase de improperios contra la prensa que lo criticaba, prensa a la que llamaba basura, a Jorge Ramos se lo dijo en su cara. Así también Pedro Castillo, que de vez en cuando saca un machete, dice que los periodistas que los criticamos somos, monda y lirondamente, basura, y que debemos sacarnos los zapatos e ir al campo a trabajar con él. Tuvo que estar repitiendo basura. No, yo le estoy preguntando. Pero está bien. Mi amor es preguntar. Está bien, pero estás recogiendo la basura. Estás recogiendo el basurero, el estiercolero. ¡Basura! Yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todo. ¿Cómo será su relación con el Parlamento? ¿Usted dialogará con las bancadas? Porque no solamente con las bancadas, con los jefes de cada bancada. Bueno, y así como Chávez, el ex dictador venezolano que desgració a su nación, me decía a mí, cuando era candidato, que él prefería no opinar sobre los asuntos internos de Cuba, entonces Pedro Castillo le copia el modelo embustero y dice, en cuanto a los asuntos internos de Venezuela, prefiero no inmiscuirme. ¿Tú crees que Fidel Castro ha cambiado Cuba para bien o para mal? Sí. Yo ese caso de Cuba y de Fidel Castro prefiero dejárselo a los cubanos, que ellos solucionen sus problemas. Yo le hablo de la Venezuela de hoy en día, ¿no? Que es producto de lo que inició Hugo Chávez, convirtiendo en una dictadura un país rico, un país donde existía la libertad. Dígame sí o no, ¿considera usted que hoy Venezuela es una dictadura, señor Castillo? Yo no voy a juzgar a Venezuela, yo no voy a solucionar los problemas de Venezuela. Es un hijo tardío, le salió a Chávez en el Perú, un hijo tardío con sombrero, que repite exactamente, pero como un lorito amaestrado, las cosas que decía Chávez, las repite 2 décadas después. Porque Chávez terminó siendo un adorador de la dictadura comunista cubana, de Fidel Castro. De hecho, terminó rindiendo a Venezuela ante Cuba. Venezuela era una colonia del imperio cubano. Venezuela con Chávez mantenía la economía cubana. Y si Castillo y Cerrón llegan al poder, tengan ustedes la certeza de que van a ser grandes aliados ideológicos de Maduro en Caracas y de Raúl Castro y Díaz-Canel en La Habana. No tengan la menor duda. Luego Chávez decía que, en fin, que él era el pueblo, ¿no? Lo mismo dice, por supuesto, su hijo tardío, putativo, Pedro Castillo, ¿no? Del pueblo. ¡Del pueblo! ¡Es un pueblo! ¡Un pueblo! ¡El pueblo! ¡El pueblo! El pueblo. El pueblo. El pueblo. ¿Pagarías deuda externa? ¿Negociarías con el Fondo Monetario, con el Club de París o les tirarías un portazo en las narices? Nosotros tenemos una tesis de renegociar. Pero usted habla de eliminar la deuda externa. ¿Cómo se va a financiar? Habrá mecanismos. Porque el pueblo dice, bueno, nosotros ponemos y quitamos. Presidente. El pueblo pone a su gobierno y si el gobierno traiciona al pueblo, es el pueblo el que la tiene que sacar. Cuando nos dé la gana, gobernador, alcalde. Revoquémosle a los consejeros regionales, a los gobernadores regionales, a los alcaldes. La coincidencia en el discurso, no crean ustedes que es una casualidad, ¿no?
No, para nada. El jefe de Castillo es un comunista educado ideológicamente en La Habana, que ha visitado Caracas, que ha estado con Maduro. Entonces, este señor, Cerrón, que quiso ser presidente de Perú hace 5 años, ha educado ideológicamente a Castillo y le ha enseñado el manual. El manual es cómo el comunismo se ha reciclado para llegar al poder. No ya había la guerra de guerrillas, sino mediante elecciones democráticas. Es decir, cómo tienes que simular que eres un demócrata para llegar al poder. Una vez en el poder, dinamitas la democracia. Este es el manual. Ese es el manual que inventaron Chávez y Fidel Castro a finales del siglo pasado. Y que Chávez ejecutó a la perfección. Porque Chávez como candidato, de nuevo, yo lo entrevisté, era un gran impostor. Era una impostura tan bien ejecutada o lograda que hacía pasar por verdades sus mentiras persuasivas. Y por ejemplo, él negaba que fuese comunista o incluso que fuese socialista. Él decía, no, yo soy un humanista. Yo te confieso que estoy un poco sorprendido. Yo tenía la idea, por lo que había leído de ti, que tú eras un hombre de izquierda, más bien socialista, pero por lo que me cuentas ahora no estoy tan seguro de eso. ¿Tú eres un hombre de izquierda? ¿Te declaras, digamos, socialista? Sí. Claro, seguramente tú, Jaime, has leído tantas cosas que se... No, yo no soy socialista. Soy socialista. No, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. Vamos más allá del socialismo y yo creo en un proyecto, y así lo llamamos aquí, humanista. Un proyecto humanista, un proyecto humanista. Se han ido por lo menos 7 millones de venezolanos porque no podían comer 3 veces al día. ¿Podemos hablar de un gobierno humanista en Venezuela? Ha sido una dictadura cruel, inepta, ladrona, como pocas veces vista en la historia de la América Latina, ¿no? Y a Chávez, candidato año 98, yo le preguntaba, ¿en el poder no te va a salir el alma militar? ¿No te va a salir el espíritu mandón? Claro que le salió. Y Chávez era militar de formación. Ahora, a este otro señor Castillo, con la carga genética dictatorial que tiene, porque él ya es un espíritu autoritario, mandón, dale poder y eso es un cóctel explosivo, ¿no? ¿Qué filosofía política es? ¿Dónde está usted para empezar en el espectro? Bueno, nosotros estamos en el seno del pueblo. Pues no vas a ser un presidente autoritario, ¿ah? Seguro, ¿no? No se te va a salir el alma militar, Hugo, ¿ah? Mira, yo te invito a que vengas acá y que pases con nosotros unos meses, Jaime, para que tú veas de verdad lo que es un demócrata, lo que es... Este edificio Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese. De verdad que te invito. Gracias, Hugo. Estoy comprometido a no ser autoritario, no queremos más autoritarismo. Me alegra oír eso. Y ahí lo que están en unos negocios, expropiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Expropiese, señor alcalde, expropiese. En vísperas de las elecciones peruanas, que son pasado mañana, lo voy a decir de una manera inequívoca. Si Pedro Castillo gana la presidencia del Perú, va a instaurar una dictadura chavista, va a destruir la democracia, va a secuestrar las libertades y va a arruinar la economía. Y en unos años, los peruanos, así como los venezolanos en estos últimos años, tendrán que irse caminando miles de kilómetros a países vecinos, tratando de comer 3 veces al día, tratando de ser libres. Ya regresamos. Bueno, es interesante ver cómo la prensa internacional informa sobre las elecciones presidenciales peruanas, que se van a celebrar segunda y definitiva vuelta pasado mañana domingo. Esta es la mirada de la prensa europea, Euronews. Cierre de campaña en Perú. Fujimori contra Castillo. Derecha contra izquierda.
En las elecciones presidenciales, las encuestas muestran a los dos candidatos de la segunda vuelta prácticamente empatados en intención de voto para este domingo. Mucha gente me pregunta por qué tiene un lápiz grandote, y es porque en la cédula de votación, si uno quiere votar por él, tiene que marcar el lápiz. Entonces mucha gente del Perú dice, yo voy a votar por el lápiz. Y es un símbolo que va con él porque él era maestro de escuela. Este reportaje de la prensa europea pone énfasis en que Castillo vive en uno de los pueblos más pobres del Perú. Muy diferentes los bagajes biográficos de ambos candidatos. Pedro Castillo, licenciado en Psicología de la Educación, sigue viviendo en el tercer distrito más pobre de Perú, en plenos Andes. O sea, es una mirada benigna la que expresan sobre Castillo, ¿no? En cambio, cuando hablan de Keiko Fujimori, lo primero que dicen es, estuvo presa. Fujimori, exparlamentaria de la derecha, fue encarcelada en el marco de una investigación por corrupción y posteriormente liberada. Keiko ha prometido indultar a su padre si gana. Por su parte, la televisión alemana, Deutsche Welle, pone énfasis en que Castillo es de izquierda radical. Me alegro. En Perú cerró la campaña presidencial con dos opciones ubicadas en sus antípodas. El maestro de izquierda radical del partido Perú Libre, Pedro Castillo, llamó a la unidad nacional y a velar por la democracia. Porque claro, si este señor pierde pasado mañana domingo, no va a reconocer que ha perdido limpiamente, ¿eh? Tengan la certeza de que él y sus fanáticos van a estar el lunes en las calles tratando de incendiar el país y gritando fraude, ¿no? Este reportaje de la televisión alemana dice que Castillo tiene un origen honrado y las manos limpias. Castillo también hizo hincapié en el origen popular y honrado de su formación, tomando así distancia de su competidora y de la clase política tradicional de su país. Pero no nació su partido en las entrañas del pueblo, ¿eh? No. Nació en las entrañas de Vladimir Cerrón, que lo fundó hace poco más de 5 años, para ser él, Cerrón, candidato a la presidencia. Y se lanzó, postuló, y no le fue bien. Pero es un partido que en su programa de gobierno y en su ideario se declara marxista-leninista. Entonces, cuando uno dice que son chavistas, eso es incluso un understatement, decir que son chavistas. Bueno, la televisión alemana dice que Keiko promete un cambio para adelante. Por su lado, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, se dirigió a su gente apelando a la necesidad de impulsar un cambio para poder progresar. Queremos un cambio, por eso estamos acá, un cambio, pero no hacia atrás, un cambio hacia adelante. Y enfrentar, sobre todo, a los riesgos de lo que significa el comunismo en el año del Bicentenario. Telemundo, por su parte, que tiene bastante calidad en sus informes periodísticos, recoge la cantaleta, la muletilla de campaña de Castillo, según la cual el Perú es un país rico. No lo es, no es un país rico. Digamos, si medimos su per cápita, no es un país rico. Y que por lo tanto el Perú no puede tener pobres. Suena bonito decir eso, ¿no? Pero en los países más ricos del mundo hay pobres todavía. Prometiendo que no habrá más pobres en un país rico, el socialista Pedro Castillo cerró su campaña en el centro de Lima. Recuperar Machu Picchu para el Cusco, como si Machu Picchu ahora estuviera en Estambul. Yo no entiendo esas cosas, ¿no? Luego Telemundo recoge una declaración de Keiko sobre, digamos, seguir cuidando el modelo económico que, aunque imperfecto, ha rebajado drástica, sustancialmente la pobreza en Perú en los últimos 30 años. Desde un populoso barrio del sur de la capital, la hija del expresidente Alberto Fujimori, preso por corrupción, aseguró que defenderá la economía del libre mercado. La señora Fujimori confiesa que no se imaginó que iba a llegar tan lejos en esta elección. A bordo de un camión cisterna de agua, la candidata a la presidencia Keiko Fujimori llegó al óvalo Las Palomas de Villa El Salvador, lugar donde cerró su campaña a través de un mitin. Miles de simpatizantes la acompañaron en medio de cánticos y aplausos.
Apareció de sorpresa en el estrado ayer en el mitin de cierre de campaña de la señora Fujimori, su hermano menor Kenji, 2 veces congresista. Estaban muy peleados, de hecho él ni siquiera votó por Keiko en la primera vuelta en abril 11, pero ahora felizmente se han reconciliado. Emocionada, la aspirante al sillón presidencial indicó que gracias a la campaña electoral pudo reencontrarse con su familia, como lo fue con su hermano Kenji, a quien invitó al estrado. También hizo una aparición estelar, sorpresiva, Álvaro Vargas Llosa, hijo mayor del Nobel de Literatura. Álvaro ha sido un consistente crítico del fujimorismo desde siempre. Sin embargo, ahora comprende que la democracia y las libertades están amenazadas en el Perú por Pedro Castillo y no vacila en apoyar apasionadamente a Keiko. Lo hizo anoche en el mitin de cierre de campaña. Mismas palabras de aprecio las tuvo Álvaro Vargas Llosa, hijo del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien aprovechó su intervención para dirigirse a aquellos que aún no tienen definido su voto. Una pausa, será breve y regresamos enseguida.